Seguimos con el análisis, ¿no? De, por supuesto, lo que es el tema de la jornada, la caída de la ley Ómnibus. Y está con nosotros Miguel Ponce, analista, especialista en comercio exterior, para hacer un punteo, ¿no? Miguel, por un lado, ¿cómo está la página política? Y, por supuesto, cómo esto incide en lo económico. ¿Cómo estás? Correcto, qué alegría estar contigo, Rosario. Y bueno, Rocío, perdón. Y me parece que acá hay un tema que tenemos que, yo decía, no hay dos sin tres, decía en un reportaje hace un rato. ¿Por qué? Porque es la tercera aparición, yo diría, en el libro Guinness que logra el presidente. La primera, aquella cuando protagonizó posiblemente la luna de miel más corta que se recuerde políticamente en la Argentina. Habitualmente un presidente cuenta con unos 100 días, es lo que siempre se hablaba, de tolerancia, expectativa, por tanto por los que lo votaron como por los que no lo votaron. Aquí, antes de una semana, cuando fue a votar a Boca Juniors, ya había tenido el primer repudio y 3 días después, cuando anuncia el DNU, es famoso, la gente sale a las calles, va al Congreso, etc. O sea, el segundo, cuando va a Davos, donde demuestra rápidamente también que pasa a ser el presidente que más rápidamente arriba a lo que denominamos el nivel de incompetencia, es decir, el principio de Peters, que toda persona asciende dentro de las organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Claramente en Davos el presidente demostró su nivel de incompetencia y ahora se produce ayer la tercera. Pasa a ser el presidente argentino al que más rápidamente le rechazan, ¿no es cierto? Y tiene una derrota parlamentaria de la manera y de la envergadura de la que ha ocurrido ayer y que obviamente está viviendo el cimbronazo hoy. Este cimbronazo, yo te diría, tiene dos caras. Una cara política que ha ocurrido y acaba de trascender en estas horas, que objetivamente me genera vergüenza en términos internacionales. A ver. El presidente en el exterior, concretamente en Israel, en la mañana de hoy realiza una catarsis ante empresarios del sector privado, lógicamente de Israel y de empresas internacionales, tratando de delincuentes a los parlamentarios argentinos y a los gobernadores. Hecho que yo no recuerdo un presidente argentino que, yendo en una misión oficial, se haya puesto a hablar contra los poderes establecidos del país. ¿Es un tema, Miguel? Es un tema si se tiene que pensar que es con los mismos que va a tener que negociar, ¿no? Por lo menos hasta las elecciones, ¿no? El cambio de la mitad de las cámaras en 2 años. Entonces, en ese contexto, igual se entiende que es una jornada donde todavía está la cosa caldeada. Caliente. Sí, exacto. Totalmente. Rocío, y por eso es tan importante lo que ha empezado a ocurrir desde muy temprano, algo que todos sospechábamos que iba a ocurrir en los mercados. Todos los dólares han subido, casi todos los dólares financieros han subido en la plaza. El riesgo país se está acercando rápidamente nuevamente al temido 2.000 puntos. Todos los bonos argentinos en el exterior, particularmente los bonos en dólares, han caído fuertemente entre un 5 y un 6%. Las acciones, los papeles de las empresas argentinas, incluidas empresas que venían sin caer desde hace mucho tiempo como las energéticas, también han caído entre un 3 y un 5%. Los bancos argentinos, que también hace rato venían sin caer, los papeles de los bancos han caído. ¿Y por qué? Y bueno, lógicamente porque ha crecido la incertidumbre, ha crecido esto que denominamos más de una vez la coexistencia en la Argentina de 2 divorcios. El primer divorcio entre la agenda de la gente y la agenda de la política. La gente preocupada por los aumentos del día de ayer en los transportes, porque va a los supermercados y o no encuentra los productos o los encuentra a valores totalmente zarpados por parte de los formadores de precio, los grandes formadores de precio, porque claramente van a empezar a llegar ya los nuevos aumentos de las tarifas, porque objetivamente el hombre común hoy está angustiado porque prácticamente la caída y todos los números que aparecen indican que se profundiza un proceso de recesión que venimos charlando con vos, Rocío, cada vez que nos encontramos. Es decir, la recesión que aumenta y por otro lado la inflación alta que se mantiene. Y por otro lado, también vemos que esta vez, a diferencia de lo que estábamos analizando contigo, que el otro divorcio entre los mercados y la economía real, esta vez
parece que empieza a coincidir, porque los mercados muy tranquilos, dando por sentado que la aprobación de estas reformas planteadas tan profundamente en el proyecto de la ley Omnibus que se llamaba y que ahora es la ley diríamos Fiat o ley monopatín, como quiera, por cómo había que llegado desflecada, ¿no es cierto? Me parece que esta vez, en el día de hoy, hay una coincidencia entre la economía real, preocupante, por supuesto, y la economía de los mercados. Los números que estamos analizando están indicando esto. Habría que pedir ahora tranquilidad, que los mensajes no sigan siendo lo que estamos Igual, observando. Miguel, sí, te pregunto, ¿no? Por ejemplo, el dólar, la cotización que yo estoy viendo ahora para el blue en este caso es 1.185. No pareciera un aumento tan importante por la magnitud del cimbronazo que puede ser para el gobierno. Entonces, digo, ahí tal vez para mí tiene más sentido esto que vos decís de tal vez un divorcio que entienden. Tal vez me pregunto, ¿no? Hoy nos decía un analista del mercado, es más pragmático. Entienden que de todos modos vamos hacia un lugar que no se va a poder evitar en cuanto a las reformas, solo como que termina siendo de todos modos una cuestión de tiempo, más allá de una debilidad política, si se podría decir así lo que sucedió en la jornada de ayer. Es correcto esto que decís, Rocío, y miremos cómo han reaccionado las organizaciones empresariales que estaban muy confiadas particularmente en que avanzara esta ley por dos elementos centrales, reforma laboral y reforma impositiva. Al ver ahora que no pareciera que esto fuese a tener alguna resolución rápida. De hecho, se está hablando que el presidente habría dicho de que va a insistir el año que viene con las reformas posiblemente. El año que viene estamos hablando del 2025, no de este año, ¿no es cierto? Y me parece que esa reacción empresarial está indicando algo que también nos preocupa a todos, que es muy posible que hubiesen mantenido precios con cierta tranquilidad en las dos últimas semanas, pensando precisamente en que las reformas podían llegar a venir. Mi preocupación ahora, al crecer la incertidumbre ante estos temas, es que el empresariado puede plantearse rápidamente tratar de mejorar sus rentabilidades en lo inmediato ante el crecimiento de la incertidumbre. Y esto objetivamente va a volver a perjudicar a las pymes y va a volver a perjudicar a los sectores que tienen, consumidores que tienen menos capacidad y respuesta de espalda, ¿no es cierto? Menos espalda para resistir. Claro. ¿Qué pensás que puede pasar o qué lectura puede hacer el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como un actor importante de esto que está pasando ahora, entendiendo también todas las señales positivas que envió, ¿no? Para Javier Milei y hablando también, digo, se hizo mención sobre este proyecto de ley bases, entendiéndolo como algo necesario. Igual digo, entre paréntesis, en todos los comunicados que hoy incluso repasábamos del PRO, de Juntos por el Cambio y de la UCR, Miguel, dijeron, nosotros estamos dispuestos a darle las herramientas al gobierno nacional a pesar de esto que dijo Javier Milei y a pesar del propio comunicado, ¿no? Del oficialismo diciendo, quieren seguir con este sistema empobrecedor, ¿no? Y de corrupción y no están dispuestos a... Ellos dicen, nosotros sí, pero cuidando la forma, sin ir a extremismos, negociando, ¿no? Haciendo política en definitiva. Dos tips. El primero vinculado a lo del fondo, el segundo vinculado a la reacción de la política en la Argentina, como que vos relataste recién. El Fondo Monetario obviamente ya había hecho saber su preocupación en la última reunión, donde inclusive se dio el lujo de decir, bueno, si avanzan en la dirección que nos están planteando, no se olviden de los más débiles, no paren los programas de asistencia, ¿no es cierto? No a la intemperie a los sectores más desprotegidos, hecho que no le hicieron caso y por eso estamos viendo las colas en el Ministerio de Acción Social, ¿no es cierto?, donde Petovelo ha dicho que va a atender uno a uno a los que tengan hambre y estamos viendo que esto no solo no está sucediendo, sino todo lo contrario. En el otro caso, yo te diría que posiblemente este acontecimiento de ayer actúe como catalizador de reacciones del resto de la política. ¿A qué me refiero? Es muy posible que el PRO defina
prácticamente integrarse al gobierno y actuar ya no como... Juntos como por el amigos. cambio, claro. No creo que Juntos con el Cambio. De hecho, Patricia Bullrich ayer dio por terminado Juntos por el Cambio. Mi Es sensación es verdad. que va a haber novedades en la Unión Cívica Radical, donde la figura del presidente del bloque de Loredo ha quedado muy desgastada y ha crecido fuertemente la figura de Manes, que tomó una actitud más coincidente posiblemente con el sentir de la militancia. Y por eso, cuando el presidente de la Nación da a conocer hoy el listado, vos si observás el listado de los que votaron a favor, que acompañaron a De Loredo, son una ínfima minoría frente a una gran mayoría del bloque que terminó desoyendo y no haciéndole caso a en la votación. Y esto nos preocupa desde varios puntos de vista. Por un lado, nos parece perfecto el sinceramiento y por otro lado, repudiamos la acción del presidente de efectuar este tipo de denuncias que hacía rato no ocurrían en la política argentina. Miguel, gracias como siempre por el contacto, por tu análisis en jornadas claves, pensando también cómo se van acomodando todos los actores, por supuesto, en esta nueva etapa de nuestro país. Totalmente, un cariño, Rocío, y seguimos en contacto. Otro para vos.